Vale, pues Paula, voy a presentarte y me voy a fijar en el libro de Ideological Games. Ah, perfecto. En la, la voy a hacer al revés porque me parece más adecuada. Eh, bueno, algunas ya la conoceréis, ¿no? Ella es Paula Velasco Padial y ella es doctora en filosofía, especializada en estética, aunque, bueno, ella también es licenciada en comunicación audiovisual y bellas artes, o sea que su camino es bastante particular, ¿no? Eh, Además, ella es investigadora, docente, fotógrafa, diseñadora, ilustradora y, a ratos, creadora de contenido para las redes sociales. Y así como bonus track, lo que cuenta en su descripción en el libro de The Logical Game, que si no le habéis hecho un vistazo, puedes hacerlo, es que viaja todo lo que puede, que acumula cómics y recetas de todos los sitios a los que va y que le apasiona la música y la danza. Así que, bueno, ella nos va a presentar el segundo tema de la escuela de jóvenes, la escuela de verano, que es Gramsci para Dummies, ¿no? Bueno, todo el mundo aquí conoce a Gramsci, que es ese filósofo de Cerdeña, fundador del Partido Comunista de Italia. Así que, Paula, te doy paso cuando quieras y al resto pido que por favor quitéis los micrófonos para facilitar la conexión. Vale. Así ya se ve, funciona bien todo. Sí, Vale. Venga, puedo ir pasando un poquito a poco, pues, un segundito que me lo ponga aquí y así todo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación. Y bueno, creo que lo de que me gusta la música, yo no hacía falta decirlo después de estos 5 minutos previos a la conversación, pero bueno. Y ha puesto por ahí la FEC, que también soy dirección federal, no sé, por si os interesa para algo. Y además tenemos siempre, vamos, estamos en contacto por el tema de trabajo directo con jóvenes, porque sabéis que aprecio muchísimo vuestro punto de vista y de hecho creo que eso se va a notar bastante en cómo he preparado la charla, que no quiero que sea una charla, quiero que sea una conversación. Entonces he intentado construirlo todo más desde el pensamiento de, bueno, los que habéis estudiado filosofía sabéis un poco cómo suelen funcionar las clases allí, normalmente se dan textos y a partir de esos textos se va comentando. Yo he traído principalmente citas para que vayamos trabajando algunos contextos, bueno, algunos conceptos. Quería daros las gracias primero por invitarme, por dejarme hablar de Gramsci, que es una cosa que me gusta mucho y bueno, siempre estoy con la coña de que cada vez que cita Gramsci deberíais beberos un chupito, así que prepararos para el día de hoy. Y aparte de eso, quería también daros las gracias por estar aquí un día como hoy, a esta hora, entre el calor y el final de las clases y demás, que bueno, siempre se agradece. Estás un poco aquí fomentando que compartáis este espacio conmigo para fomentar el pensamiento crítico y para ir trabajando distintos conceptos. Entonces, bueno, ya digo, yo quiero que sea más bien un diálogo, así que podéis hablar todo lo que queráis y más, interrumpirme todo lo que queráis, que siempre digo esto y luego nunca nadie me interrumpe, pero lo digo en serio, ¿vale? Y quería empezar preguntándoos un poco si conocéis a Gramsci, que entiendo de que sí, pero más allá del nombre, y cuál es vuestra experiencia con el muchacho. leí su entrada en Wikipedia hace tiempo y no me acuerdo de casi nada. Es una buena toma de contacto. A los demás os suena un poco, aunque sea así por caricaturización, porque... ¿Se me escucha? Sí. Yo solo sé de Gramsci que siempre se habla de hegemonía, la verdad, pero tampoco tengo muy claro mucho más. Para mí también es una referencia que se menciona bastante a menudo, pero la verdad es que luego realmente sobre el contenido de su pensamiento es que no sé casi nada, a pesar de que aparece con bastante frecuencia. Genial. Vale, pues a ver, yo creo que la mayoría en los últimos años hemos conocido a Gramsci porque resulta que Errejón lo tiene todo el día en la boca, de una manera u otra. Y
Y claro, eso ha hecho que al final se hable mucho de estos contextos, ¿no? Y también Pablo Iglesias, cuando empezó a trabajar en el ámbito más de formación política y demás, también solía citar mucho a Gramsci, y eso ha hecho que se vuelva a traer al debate cuando ya hacía tiempo que había mucha gente intentando recuperarlo. El problema de esto es que también lo está intentando recuperar la derecha. No sé si habéis visto, había unos cuantos artículos por ahí de cómo la derecha se estaba intentando apropiar de las ideas de Gramsci y demás. Y bueno, y luego dentro de la propia izquierda, porque he dicho Rejón y claro, ya aquí podemos sacar nuestras conclusiones, la lectura que hace Rejón es de Gramsci, pero a través de los ojos de Laclau y de Mouffe, que son dos autores que leen mucho a Gramsci, pero lo leen, considero, sin el contexto de que Gramsci era comunista. Y eso marca mucho la lectura. Lo digo también porque si a partir de esta charla empezáis a interesaros y empezáis a leer cositas sobre Gramsci, tener en cuenta, primero, que la primera traducción que se hizo fue directamente de los textos, la primera traducción en español, se hizo de los textos del inglés, donde ya había algunas cosas que no cuadraban del todo porque el contexto de los cuadernos de la cárcel era un poco precario, lo escribió todo estando en la cárcel, fue difícil sacar los textos de allí. Y cuando se tradujeron primero al inglés y luego al español, y eso determina o limita mucho el contenido y la traducción de los términos. Y luego por lo que decía, porque a la gente casualmente se le olvida el contexto en el que fueron escritos y que cuando se habla de filosofía de la praxis, se habla de filosofía, ahora veremos lo que es, ¿no? Pero se habla de filosofía de la praxis porque dentro de la cárcel no le dejaban escribir comunismo directamente, ¿vale? O el tema de hegemonía, ideología y cuestiones así. Es más complejo que eso, pero bueno, vamos a intentar hacer como una charla muy introductoria y pedagógica. Y luego también quería dejar claro que yo a Gramsci lo he leído desde el punto de vista de la cultura, lo cual determina también mucho en qué contenido me he fijado más. Si esta charla la estuviese dando Ángel en vez de yo, que él trabaja temas más relacionados con política en general, probablemente se detendría en otros contextos, en otros conceptos que a él le resultan más interesantes. Pues no sé, por ejemplo, el rollo de... pobrecito Gramsci, el tema de los bloques históricos, o, por ejemplo, la necesidad de los intelectuales orgánicos. Hay muchos temas que se pueden trabajar a través de Gramsci. Yo he cogido, y las palabras que voy a utilizar, si habéis visto las preguntas que os he pasado ya, van más al hilo de todo lo que tiene que ver con lo cultural, porque ya sabéis que es el ámbito que trabajo, intentaré poneros ejemplos de ese palo. Bueno, ¿quién fue Gramsci? Ya lo ha presentado un poquito Raúl cuando empezábamos. Y yo he cogido esta pequeña cita que aparece en las cartas desde la cárcel, en el que Gramsci cuenta cómo fue su encuentro con un camarada y decía algo así como, ¿Gramsci, Antonio? Sí, respondí. No puede ser, decía el siciliano, la persona con la que hablaba, porque Antonio Gramsci debe ser un gigante y no un hombrecito tan pequeño. Sabéis que Gramsci tuvo muy mala salud desde muy chiquitito y entonces, aparte, bueno, he puesto la foto para que sepáis que no tenía la cara amarilla. Esto es un defecto que me hizo Sin City, hizo que colorease las fotos así y ahora ya no puedo parar en todas las presentaciones. Pero la idea que tenía la gente en Italia de Gramsci era la de una persona enorme por toda la filosofía política. Él era, lo he puesto aquí, ¿no? Fue filósofo, fue periodista, fue teórico marxista, fue también político, sociólogo, trató muchísimos temas, fue bastante prolífico a la hora de producir, porque claro, los textos periodísticos tienen esa cosa de que prima bastante la inmediatez, y luego también tiene textos muy, muy reflexivos. Fue también uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y fue su secretario general 10 meses antes prácticamente de que lo metiesen en la cárcel. Sabéis que estuvo en la cárcel muchísimo tiempo de su vida. De hecho, no murió en la cárcel porque le dejaron salir, pero la condición, la salud que tenía era tan precaria que fue incapaz de sobrevivir, aunque lo llevasen a un centro hospitalario. De hecho, bueno, se cuenta siempre que Mussolini decía que la intención era no acabar con su vida, sino acabar con su cerebro, que no fuese capaz de pensar, porque todo lo que iba produciendo era muy perjudicial para el régimen en general, ¿vale?
Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en la figura porque creo que es mucho más interesante conocerle a través de los distintos conceptos que va trabajando. En España tenemos la antología que publicó ACAL, que tiene la traducción de Sacristán y la introducción de Sacristán también, creo, si mal no recuerdo, que está bastante bien para empezar con Gramsci, y digo empezar porque es un tocho de libro, es bastante grande, pero sobre todo las cartas desde la cárcel tienen esta cosa de que no son textos completos, son más bien conceptos que se van plasmando en distintas cartas y demás, pero tiene desde, bueno, cartas en las que habla sobre cómo quiere educar a su hijo, que son muy interesantes desde el punto de vista de la educación y demás, hasta reflexiones más sesudas y de ámbito más claramente y netamente político, que quizás nos pueden interesar más en el ámbito de la aplicación de las ideas de Gramsci a nuestra práctica reflexiva o nuestra práctica política. La primera pregunta que os quería hacer a raíz de Gramsci es: ¿hacéis filosofía? ¿Consideráis que alguna de vosotras hacéis filosofía? ¿Qué significa hacer filosofía? Eso lo vamos a hablar ahora. Yo uso consuetudinario. Yo, por deformación profesional, que yo ya tengo el máster y demás en filosofía, no. Vale. Pero a lo que uno dedica a los 5 años de filosofía no es aprender a hacer filosofía, sino a adquirir dentro de sí toda esa historia de la filosofía y no tanto un uso de los métodos o de las formas, por desgracia. Y solo eres tú el único que ha estudiado filosofía, los demás me vais a decir que no por defecto, ¿verdad? Pero cuando dedicamos tiempo de nuestro pensamiento al pensamiento político, cuando estamos trabajar con ideas que buscan una verdad no es que sea ese el significado de la filosofía o la única manera en que se hace filosofía. Pero filosofía, en tanto que trabajo con la idea, buscar las más eficientes, las más verdaderas y eso, creo que cuando alguien milita y eso, acaba haciendo algo de filosofía, aunque sea muy amateur. Genial. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo creo, no sé, pero creo que al final, cogido muy con pinzas, pero entendiéndolo de esta manera, al final creo que cada persona puede hacer filosofía a lo largo de su vida, pues no sé, expresando sus ideas y comportándose acorde a sus principios o no. Ahí ya estás haciendo una filosofía y estás entrando en contacto con otras personas y también trasladándoles tu forma de pensar y de hacer. Entonces, bueno, pues creo que se puede entender como una forma de hacer filosofía, ¿no? Por ahí van los tiros. De hecho, mi intención con esta charla es que cuando terminemos todos salgáis de aquí diciendo: vale, soy filósofo, soy filósofa, hago filosofía. Y no lo digo yo, Paula Velasco, sino que es Gramsci quien nos dice que todas y todos podemos llegar a hacer praxis filosófica o filosofía de la praxis, ¿vale? Claro, aquí Raúl no ha querido entrar en el juego porque sabe que cuando hablamos de filosofía hay 20 millones de definiciones, que es una de esas deformaciones profesionales que tienes cuando estudias filosofía, que es como, espérate un momento, cuando hablas de ideología, ideología según quién, pues filosofía lo mismo, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de Gramsci y por lo tanto nos vamos a definir dentro de los términos. Vamos a ir analizando los conceptos que yo creo que son más interesantes uno a uno, ¿vale? Leyendo un poco los textos y como hemos hecho hasta ahora, charlando un poquito de cada una de las cosas. Os pondré algún ejemplo, principalmente ejemplos chorra, que son los que mejor se me dan. Y con eso iremos avanzando. Ya digo, yo he hecho una selección de textos que creo que son muy relevantes para lo que tiene que ver con el pensamiento vinculado a la cultura, ¿vale? Y creo que lo primero de lo que deberíamos hablar es precisamente de lo que consideramos ser humano. Porque si estamos hablando de hacer filosofía o de si somos humanistas o no somos humanistas o de cómo nos relacionamos con nosotros en el entorno social y teniendo en cuenta el contexto en el que se escriben la mayoría de los textos a los que vamos a hacer referencia, considero que la idea de qué somos dentro de lo social es muy relevante, porque eso determina también cómo nos vinculamos entre nosotros con los demás y con los distintos conceptos que nos interesan, entre ellos el de la cultura, ¿vale? Entonces, sé que son tochos,
pero lo vamos a leer y vamos a ir reflexionando. O sea, creo que es la primera vez en mi vida que doy una clase como si estuviese en filosofía, porque yo ahora mismo estoy dando clase en comunicación audiovisual, pero precisamente por lo que os decía antes, porque es muy importante cuando se lea Gramsci tener en cuenta quién era Gramsci. Creo que es relevante que hagamos este proceso entre todas para construir así el conocimiento en común y darnos cuenta de que realmente es relevante su pertenencia al Partido Comunista y todas estas cuestiones, ¿no? Y de dónde venía. Gramsci dice que el hombre es sobre todo espíritu. Esto ya suena así como un poco fantasmagórico, ¿no? De cuando leemos espíritu muchas veces decimos, bueno, espérate, ¿espíritu? ¿Qué es espíritu? ¿Espíritu es alma? ¿Estamos hablando de dualismo cartesiano o algo así? Pero no, cuando hablamos de espíritu dentro de la teoría marxista básica, hablamos de que el ser humano es una creación histórica y no meramente naturaleza. Cuando hablamos de creación histórica nos referimos a que las condiciones sociales, históricas, afectan al desarrollo de cada uno de los individuos. O sea, que lo típico que se dice siempre de... esto está muy mal en este contexto, pero para que me entendáis por cuestiones de sentido común. Cuando decimos lo de yo soy yo y mis circunstancias, que básicamente yo soy en mi cuerpo y las circunstancias en las que mi cuerpo se ha ido educando y se ha ido criando, ¿no? Y las de diferentes cuestiones, los diferentes contextos han ido marcando cómo voy a ser dentro de mi entorno. Esto es importante porque hasta entonces tenéis en cuenta que la mayoría, o sea, veníamos del idealismo, de gente que en el ámbito de la filosofía lo ponía todo como muy en abstracto, y lo que hacen los filósofos marxistas es bajar las cosas a la tierra y decir, oye, no, esperad, que aquí estamos hablando de que todo tiene esa relación con lo histórico, con lo social y no meramente con lo natural. Por eso dice Gramsci que si no fuese de esta manera, si el hombre, el ser humano, voy a intentar cambiarlo cada vez que solo se limita al hombre, pero por si acaso no lo hago, disculpadme, ¿vale? Intento utilizar el lenguaje genérico, pero a veces es complicado con autores que no lo hacen. Lo que hace es que nos dice que si fuese por naturaleza, si nuestra forma de ser fuese así por naturaleza, no se explicaría por qué, habiendo siempre explotados y explotadores, creadores de riqueza y consumidores egoístas de esta, no se ha realizado todavía el socialismo. Dice Gramsci, ocurre que la humanidad solo ha adquirido conciencia de su propio valor paso a paso, lentamente. Aquí no está hablando de la conciencia de clase para sí, o sea, cómo la gente va adquiriendo a lo largo del paso del tiempo, a lo largo de su relación histórica social, su propio concepto de pertenencia a la clase. Y esta conciencia se ha formado, nos dice, no bajo el aguijón brutal de las necesidades fisiológicas, sino con la reflexión inteligente primero de algunos y después de toda la clase sobre las razones de ciertos hechos y sobre los mejores medios para convertirlos en ocasiones de vasallaje, convertir las ocasiones los siglos de vasallaje, las ocasiones de vasallaje en siglos de rebelión y de reconstrucción social. Esto quiere decir que toda revolución siempre ha sido precedida por una intensa labor de crítica, de penetración cultural. Yo creo que se entiende bien sin necesidad de llevarlo al ámbito concreto, pero creo que si ponemos un ejemplo de hace menos de una semana, se entiende muy bien. El Carnegate. Hacer una revolución social, como sería cambiar por completo el consumo de carne, tiene que tener antes una práctica de penetración cultural. Sabéis que dentro de todo lo que tiene que ver con medio ambiente, de crecimiento, políticas de reacción hacia el cambio climático y de adaptación de los entornos a las nuevas circunstancias en las que estamos, van dos trabajos de la mano, que de hecho fue una de las cosas que se criticaron en esta campaña. O sea, me estás hablando de una cuestión que tiene que ver de voluntades, o sea, una batalla cultural, porque no se está aplicando directamente en la base. ¿Sabéis? Relación base-superestructura, tuvisteis una charla con Jaime Aja el otro día, entiendo que más o menos lo manejáis. ¿O hago un inciso? Un inciso, por favor. Vale. Bueno, al final Gramsci es un gran lector de Marx y de Engels y de toda la teoría clásica del comunismo, entonces sabéis que dentro de ese presupuesto filosófico se parte de la base de que existe una base,
que sería el sistema económico y la relación de clases, simplificando muchísimo, ¿vale? Porque además luego cada autor le da un matiz diferente. Y luego estaría la superestructura, que normalmente hablamos de superestructura de los elementos que mantienen y reafirman esa base. Es decir, cuando nosotras decimos que vivimos en una cultura neoliberal, por ejemplo, y que el patriarcado forma parte de esa cultura neoliberal, lo que hacemos es decir que dentro del capitalismo, que sería la base del sistema, la superestructura de pues, la música, la religión, la filosofía, los distintos elementos que vertebran esa capa como más superficial de contacto del día a día, hace que se sostenga esa base económica. ¿Vale? Entonces, Gramsci introduce una cosa que es diferente a muchos de los autores de la época y que es uno de los motivos por los que a mí me interesa más. Ahora vamos a volver a ello, pero él establece una relación dialéctica entre la base y la superestructura. Los marxistas ortodoxos, los marxistas he leído a Marx y aplico palabra por palabra lo que Marx dice, entienden que la relación base-superestructura solo funciona en un nivel. O sea, la base se relaciona con la superestructura y la superestructura solo sirve para mantener la base. Sin embargo, a partir de Gramsci y otros autores empiezan a trabajar la idea de que esa relación fluctúa y que tanto afecta a la base a la superestructura como la superestructura a la base. Entonces, mi ejemplo chorra del momento, uno de los argumentos que habéis tenido que enfrentar seguramente cuando estabais defendiendo, que espero que hayáis defendido, la política de crecer el consumo de carne y demás, que básicamente se debe a que si tú de buenas a primeras quitas incentivos a según qué sistemas, por ejemplo, creo que la carne de conejo tiene muchísimos incentivos dentro de España. Y por lo que tengo entendido también, si se cortan ciertos recursos, va a subir muchísimo el consumo de la carne. ¿Cómo podemos cambiar el consumo de carne? Directamente desde la superestructura, haciendo o intentando que se cambie el pensamiento base. Vamos a ir volviendo a esto constantemente, porque muchas de estas cosas están vinculadas con la idea de sentido común. Entonces, cuando vamos modificando esa relación, se van modificando los conceptos. Se puede, por supuesto, romper de lleno con ciertas cuestiones, pues, por ejemplo, pensar en la revolución soviética, la revolución rusa. Hay un sistema, se rompe por completo el sistema y se instala otro. Y cuando se instala ese otro, hay que repensar las relaciones. De hecho, no sé si conocéis los textos que tiene Alexandra Kollontai sobre el amor, porque los camaradas le preguntaban, y es muy interesante, sobre qué es el amor en el socialismo. Porque el amor que conocemos es el amor neoliberal. Entonces, ¿cómo se constituye el amor en un sistema donde las relaciones son diferentes? Pues estamos hablando de lo mismo. Cuando habla de que esta revolución siempre va precedida de una labor crítica de penetración cultural, lo que está haciendo es básicamente lo que, de nuevo, ejemplo muy tonto, lo que hemos visto estos días. Hay que tomar medidas que apliquen una violencia revolucionaria al sistema de producción de carne, pero para poder hacerlo y que se sostenga en el tiempo y que sea viable, hay que hacer también una intensa labor crítica. ¿Vale? Ya digo, estoy poniendo ejemplos pequeños. Si hiciésemos ejemplos más grandes, pues sería un poco el trabajo que tenemos que ir haciendo a diario para ir modificando el pensamiento base. Pero de aquí lo que me interesa es que se carga el determinismo. Aquí no somos seres humanos y somos de una manera concreta porque somos seres humanos y hay ciertas condiciones que forman parte del sentido común y que todo el mundo... Es que el sentido común, lo vamos a ver ahora, es un constructo histórico y social y por lo tanto puede ser condicionado por un trabajo teórico, filosófico, de reflexión y de pensamiento. Entonces, por eso plantea Gramsci que para cambiar la base también hay que cambiar la superestructura y por lo tanto vamos a tener que ir trabajando en esa penetración cultural. Todo esto lo vamos a ir viendo mucho más claro a medida que vayamos avanzando. Y de todas maneras os dejaré la presentación por si queréis tener estos fragmentitos para darle una vuelta a vosotras y vosotros, pues mejor, ¿vale? O sea, yo es que creo que es necesario partir de quiénes somos, así como pregunta filosófica básica, ya que os preguntaba antes lo de si somos filósofos o hacemos filosofía, para ir avanzando. Entonces, ¿qué es cultura? Que es el siguiente punto que quiero trabajar. Bueno, ¿hasta aquí más o menos me habéis entendido?
¿Está bien así el nivel y el ritmo o voy...? Sí. Vale. Sí. Genial. Bueno, cultura no me voy a poner a... No os voy a pedir que me defináis lo que es cultura porque creo que me dijisteis 20 minutos y si no, no vamos a salir hasta mañana. Así que vamos a pasar directamente a lo que plantea Gramsci, pero sabéis que normalmente cuando hablamos de cultura se escribe cultura con mayúsculas, ¿no? Hay como un comité de sabios que determinan lo que es cultura y lo que no es cultura, lo que es arte y lo que no es arte. Para empezar, la simple separación entre arte y cultura es una separación ideológica, porque implica que hay niveles diferentes de relacionarse con lo artístico y lo cultural, y luego también esa diferenciación entre alta y baja cultura que se suele hacer, ¿no? Pues, yo qué sé, estábamos hablando antes de música, la diferencia que hay entre las canciones populares y la ópera, o entre el reggaetón y no sé, la música minimalista o lo que haga John Cage, en realidad son constructos ideológicos también. Y Gramsci lo tiene muy claro en este sentido de que todo esto tiene que ver con una forma muy ideológica de concebir el concepto de cultura y que además hay que romper con eso. He cambiado un poco de orden lo que dice para que más o menos entendáis hacia dónde quiero ir, pero Gramsci nos dice, lo he sacado de la antología, que hay que dejar de concebir la cultura como un saber enciclopédico en el cual el hombre o el ser humano se contempla como un mero recipiente. Esta es la relación básica que solemos tener con la cultura. No sé si os pasa, esto es influjo kantiano, todos somos kantianos sin saberlo, y entonces aquí tenemos mucho de eso todavía. Pero básicamente cuando vais a un museo, ¿no tenéis esta sensación, si no os gusta algo, de que no lo estáis entendiendo, de que se os escapa algo? De que el autor debería explicaros de alguna manera qué es lo que está pasando. Eso forma parte de una manera, ya digo, que viene del idealismo, del concepto de genio romántico y de todas estas teorías que a nosotros no nos interesan para nada, porque además son la base de unos sistemas políticos que van en contra de todo lo que nosotros defendemos. De hecho, nos dice Gramsci que esa forma de cultura en la que el público es un público pasivo, que simplemente actúa como recipiente, ¿no? Es como tú dame ideas, yo voy aquí a zamparme cosas, voy a ver ópera, voy a leer libros, voy a tal, pero no voy a ejercer nunca mi pensamiento crítico, ni voy a opinar, ni voy a participar del proceso creativo. Esto ya para otras charlas, pero por ejemplo, si tenemos en cuenta cómo la creación creativa es la única en la que no se ejerce no actúa la alienación, ampliar la definición de proceso artístico, de creación artística, sería una forma de devolver al trabajador o a la trabajadora a una forma de crear que no le quite cosas. Pero ya digo, esto es una cosa que estoy trabajando últimamente y que no podía no comentar. Pero nos dice Gramsci que esa forma de entender la cultura es dañina, sobre todo para el proletariado, porque solo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior al resto de la humanidad. Seguro que se os vienen a la cabeza muchísimos alumbrados que saben lo que es todo y que miran a la gente por encima del hombro porque viven en su torre de marfil, porque han amontonado en la memoria muchísimos datos, muchísimas fechas. Por ejemplo, una cosa que yo odio y que me parece una manera muy masculina, de nuevo ejemplos tontos, de relacionarse con la comunicación, y seguro que la veis, si vais a tener varias charlas ya os vais a fijar siempre. Cuando una persona dentro de un debate o de un discurso empieza a dar nombres de autores que los demás no conocen, fechas, libros, referencias, lo único que está haciendo es dejar a la otra persona en una situación de inferioridad y legitimar su discurso de una forma completamente vacía, porque no está construyendo en el diálogo, no se establece una conversación horizontal entre ambas partes. Lo único que está haciendo es subir escalones que le diferencien de la otra persona. Da igual si habéis leído o no habéis leído, o si conocéis o no conocéis a un autor, lo importante es que las ideas sean compartidas en la conversación. Lo mismo pasa con la cultura, ¿no? Si, no sé, el típico autor que es imposible de leer, pero que la industria adora, o no sé, las típicas películas de Abbas Kiarostami,
Abbas Kiarostami tiene una peli que es maravillosa, si queréis dejarla de fondo, que es el mar yendo y viniendo con un palo durante 1 hora hasta que el palo se rompe en un momento dado. Como ejercicio estético es súper bonito, pero la mayoría del público, de la audiencia contemporánea, pues dirá, ¿qué me estás queriendo decir, señor Abbas Kiarostami? Y la mayoría de los críticos pues vienen a decirte que no lo entiendes porque eres muy tonto. De nuevo, seguro que se os viene a la cabeza el debate de si la gente de Operación Triunfo hace música o no hace música, si no sé qué tal o cual, en fin. Que al final lo que hace es generar barreras y también funciona en el discurso. Se levantan barreras entre quien dialoga y quien escucha, no se establece desde la misma relación y lo mismo pasa con la cultura. Si nosotros venimos de artistas consagrados o de genios intelectuales, lo que sea, que tenemos toda la verdad de nuestra parte y dialogamos desde este punto de vista, no vamos a conseguir llevar nuestro discurso a otros espacios. Para Gramsci, la cultura tiene que ser la organización, una disciplina del yo interior, un apoderamiento de la personalidad propia, una conquista superior de la conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Full comunismo aquí, o sea, totalmente vinculado con esto. O sea, yo me imagino aquí muchos memes de Gramsci y de Bugs Bunny al mismo tiempo. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que parte del trabajo de la cultura es precisamente reconocernos como seres históricos y establecer nuestra forma de relacionarnos desde ese ámbito. Teniendo en cuenta derechos y deberes, o sea, aquí está sonando la internacional mientras que hablamos, y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de hacer una batalla cultural previa a la revolución. O sea, lo he puesto ahí, no sé si se leerá bien en vuestras pantallas, pero una cita que me gusta mucho de Gramsci es que las bayonetas del ejército de Napoleón encontraron el camino ya allanado por un ejército invisible de libros. Ese es el modelo de lenguaje, o sea, de trabajo, de batalla cultural que propone Gramsci en la definición de cultura que tiene. Como veis, se escapa de las definiciones clásicas de cultura, tiene mucho más que ver con esa concepción humanista del ser como ser histórico y social, y no tanto con esas jerarquías que se imponen desde otros espacios. Luego he traído varias... Esa visión de cultura, sí. Entonces, vendría a decir que es el sujeto el que tiene que de forma individual desarrollar la cultura, su propia cultura. Realmente no, es que lo que hace Gramsci no es utilizar de punto de partida el concepto clásico de cultura y darle una vuelta para aplicarlo a lo que él está haciendo, sino generar un concepto completamente nuevo. O sea que cuando hablamos de cultura tiene más que ver con la idea de, ahora lo vamos a ir viendo cuando hablemos de sentido común y tal, como uno de los elementos que generan sentido común, una forma de estar en el mundo, que para nosotros... O sea, es que en la época de Gramsci eran principalmente la religión y las escuelas. Eso era la cultura entonces, porque era lo que asentaba lo que era el sentido común, la filosofía básica del ser humano, que al final era también ideológica y que determinaba cómo se relacionaba la gente y marcaba el devenir político de la Italia de su época. Yo lo amplío porque me lo llevo a mi ámbito y hablo de videojuegos desde Gramsci, pero es la misma idea. Y luego está relacionado con estas otras puntualizaciones que os daba, ¿no? Por ejemplo, que toda corriente de pensamiento tiene su lenguaje y vocabulario propio. Esto seguro que os suena muchísimo, porque si tenemos en cuenta el devenir contemporáneo de la izquierda, pues cambiar lo de la clase trabajadora proletariado por los de arriba a los de abajo, cambiar el trabajador por las personas trabajadoras, las familias trabajadoras, hablar de contrahegemonía, de hegemonía, ciertas puntualizaciones que tienen que ver con el cambio del lenguaje y la adaptación del lenguaje para ir determinando también la lucha. Una cosa que me parece también interesante es que nos dice Gramsci que hay conceptos difíciles que no se pueden simplificar sin convertirse en una caricatura. Lo pongo en la tercera cita. Y esto va de la mano con otra cuestión, que es que
hacer fáciles cuestiones que son complejas no facilita el discurso, es hacer trampa. Y aquí esto tiene que ver un poco, que creo que también se ha hablado bastante hoy con el tema de la gente quiere los chuletones y la clase obrera está harta de bla, 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 que es la infantilización de la clase obrera. No se trata de rebajar el discurso para que cualquier persona sea capaz de entenderlo, sino de elevar a todo el mundo con el trabajo de los intelectuales orgánicos, pero del pensamiento crítico en general, para que se vaya elevando poco a poco el discurso y generar un entorno en el cual se pueda dar una realidad que nos dé paso a esa nueva realidad a la que queremos llegar, ¿no? En caso de Gramsci, avanzar hacia el socialismo. La FEC, que entiendo que es Víctor. Sí, a mí me ayuda mucho, luego además si queréis en el debate entramos más en eso, a mí me ayuda mucho pensar en Gramsci históricamente como el Lenin del periodo de derrotas. Entonces creo que para entender esto que dices, Paula, a mí me ayudó mucho la distinción que hace Lenin entre propaganda y agitación. O sea, como que hay distintos niveles de la disputa cultural, de la disputa ideológica y hay que bajar o moverse entre uno y otro, pero no son directamente intercambiables. Y creo que eso es útil, ¿no? Tenerlo en cuenta con eso que decías de los conceptos, de que cuando aterrizas un concepto difícil y lo simplificas, puedes perder cosas por el camino que te pueden interesar cuando estás dando la lucha ideológica en otros planos. De hecho, creo que la última cita va un poco por ese hilo. O sea, Gramsci leía mucho a Lenin y se metía mucho con Trotsky. Si queréis, los textos tenéis de sobra para eso. Pero él decía que el tono de la propaganda tiene que ser siempre un poquito superior para que haya un estímulo y así se produzca ese progreso intelectual. Ya desde el punto de vista de persona que se dedica a la comunicación y demás, yo creo que aquí quien lo hace muy bien es el cine de animación. Y no es solo para hablar de dibujos animados, que siempre es algo que me encanta, sino porque al final son discursos que están pensados para ser entendidos en distintos niveles. Desde personas, desde un público más joven e infantil que puedan quedarse con determinadas cosas, hasta un público más adulto que cuando le estén hablando del amor pues tenga un concepto más abstracto de lo que significa amor y también pueda disfrutar con ese diálogo y pensarlo de otra manera. No sé si habéis visto, ¿cómo se llamaba? La última de Pixar, que es sobre jazz y demás, Soul. Y juega mucho con eso, ¿no? Y ahora es que en Luca no la he visto todavía, pero las críticas es que es una película infantil que no está pensada para los adultos y yo me pregunto si es que el problema es que queremos que nos hagan chascarrillos de adultos cuando lo interesante es cómo se tratan temas. No sé, por ejemplo, la tortuga roja, no hay diálogo en toda la película y entonces cuando las ves, funcionan en distintos niveles. Creo que puede ser algo similar a esto. Lo siento, Gramsci, si no te parece bien que lo junte con dibujos animados, pero creo que es interesante para entender cómo funcionan los distintos niveles. Y luego cuando hablamos también de animación, normalmente se plantea desde ese punto de vista educativo, ¿no? O sea, cuando los niños ven algo, se les está intentando también trasladar ciertos valores, entonces sigue estando esa vinculación. De hecho, oye, mira, podría escribir un artículo sobre eso, para que más conceptos de Gramsci que creo que son importantes y relevantes. Y voy a meterme caña porque llevo aquí un ratazo hablando. El tema de sentido común, que esto que seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces también, que ¿cuántas veces escucháis a alguien justificar lo que os está diciendo como es de sentido común? ¿Cuántas veces vuestros padres, madres, hermanos, hermanas mayores os han dicho, no, pero es que eso es así, porque es de sentido común, es que eso es así? O eso es de sentido común, seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces. Y claro, Gramsci dice, bueno, es que a lo mejor el sentido común es también un constructo histórico. Es que al final, y esto lo decía Marx, las ideas dominantes de una sociedad son las de la clase dominante y eso también afecta al sentido común. Nos dice Gramsci que dentro de la multiplicidad de elementos, de esa dirección consciente, o sea, de la relación entre base superestructurada que hablábamos antes, lo más potente, lo que más vertebra, lo que construye y hace como de armazón de esa concepción del mundo es el sentido común, que sería esa concepción del mundo tradicional de un estrato determinado. Es decir, ¿cuántas de las cosas, porque además supongo que la mayoría nos hemos educado en un contexto español judeocristiano,
cuando os disteis cuenta que el sentido de culpabilidad estaba vinculado a la religión, ¿no ha cambiado vuestra forma de relacionaros con el propio concepto? Porque claro, o por ejemplo, yo vengo de una familia muy católica, entonces mi concepto del bien y del mal estaba directamente relacionado con los conceptos de bien y mal en la religión católica. Pero cuando deconstruyes eso, siguen teniendo la misma importancia y forman una parte muy importante de nuestro sentido común por la religión. ¿Vale? De nuevo, pensad en la Italia de Gramsci, religión y educación están ahí a tope, sobre todo la religión. Y eso es lo que determina nuestra forma de relacionarnos con el Estado. Lo estamos viendo ahora los movimientos de la extrema derecha muchas veces lo que reclaman es ese sentido común y apuestan por cuestiones biologicistas que no tienen ninguna fundamentación biológica, de hecho, ni siquiera, sino que están basadas en ese sentido común del que hablábamos antes y demás. Nos dice Gramsci, la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto y no es sino una adquisición histórica y también es una adquisición histórica en sí, pero muy primitiva y muy elemental. Por ejemplo, los celos que están vinculados al amor romántico. Los sentimos corporalmente y por lo tanto consideramos que es una cuestión inherente al ser humano. Y sin embargo, están tan enraizados en nuestra forma de entender las relaciones que parecen instintos cuando siguen siendo adquisiciones históricas. ¿Vale? Te digo, ejemplos así. ¿De dónde nace la certeza del sentido común? Esencialmente, nos dice Gramsci, de la religión. O sea, todos los dichos de nuestras abuelas, o sea, pensás en todas estas formas de relacionarte con la realidad, todo eso al final constituye una forma de entender cómo funciona la sociedad que no tiene una legitimación, ¿no? Porque al final, seguro que esto además lo habéis pensado muchas veces, cuando tú te relacionas con la religión, la legitimación de los conceptos de la religión viene de la mano de la fe, por lo tanto no de un pensamiento crítico. Y llega un momento en el que no puedes seguir escarbando en la naturaleza de esos conceptos. Entonces simplemente se camuflan como cosas que son, y nos tenemos que relacionar con ellos como así. Sin embargo, y aquí es donde venía lo que os decía antes, tenemos que sobrepasar eso y dejar el sentido común, esas cosas que son instintos, que vienen determinados por nuestra forma de relacionarnos, y nos dice Gramsci que tenemos que entender que todos los hombres, todas las mujeres son filósofos, son filósofas, definiendo unos límites y los caracteres de esa filosofía espontánea que todo el mundo tiene. O sea, nosotras, lo decíais vosotras al principio también, en el lenguaje, en cómo nos relacionamos con el entorno, en el uso de ciertas nociones, de ciertos conceptos, de palabras gramaticales, lo que os decía al principio, no es lo mismo decir ideología si no tienes una formación filosófica que si la tienes y ya es como, vale, ideología según Jameson, según Zizek, según Adorno, según quién, o sea, qué concepto estás utilizando. Luego tiene también que ver con el sentido común y el buen sentido, que Gramsci también nos dice que dentro del concepto de sentido común general hay un núcleo sano que es el buen sentido, que es un poco el que nos hace relacionarnos pues desde la colaboración y todo esto, en vez de desde esa idea hobbesiana de que el hombre es un lobo para el hombre y todos estos conceptos. De nuevo, cuando os digan la naturaleza humana, huid, porque esa gente está empapada de lo de... ahora no se dice eso, ¿no? Ahora se dice lo de el lobo, no sé cómo se dice concretamente, pero bueno, es lo mismo argumento, distinto vocabulario. Y luego nos dice también Gramsci que esa filosofía espontánea está en la religión popular y en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, y al final es lo que consideramos folclore. Si lo trasladamos a la actualidad, una gran parte de este sentido común está muy enraizado en el ámbito de la cultura, que es como se nos trasladan todas estas ideas ahora que no es tan vinculante la religión dentro del Estado. O sea, no sé si aquí será igual, ¿no? Pero en la mayoría de los espacios donde yo me relaciono, muy pocas personas siguen siendo religiosas y si son religiosas no lo son canónicamente. Imaginad la Italia de Gramsci, ¿no? De antes de Mussolini, durante Mussolini. Aunque dentro de España es una carga católica. Pero claro, eso determina. Yo me he metido aquí, voy a leer solo lo que está en negrita y más rápido. Cuando hablamos del lenguaje, en cualquier
conceptos está contenida una concepción del mundo muy concreta. De eso va también el libro de Ideological Game que hablaba Raúl antes, ¿no? En cómo jugamos, cómo se establecen las las reglas del juego, en si competimos, colaboramos, si todo eso es también ideología. Y dentro de ese contexto nos dice Gramsci, es preferible pensar sin tener conciencia crítica de ello, de un modo disgregado y ocasional, o sea, participar de una concepción del mundo impuesta mecánicamente por un ambiente externo, o es preferible elaborar uno o una su propia concepción del mundo consciente y críticamente. Gramsci va a ser uno de los principales defensores del pensamiento crítico, de una manera crítica de relacionarnos con nuestro entorno y con las nociones que tenemos, que hoy en día se habla más de deconstrucción, ¿no? No se habla tanto de pensamiento crítico cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental o de relaciones interpersonales, responsabilidad afectiva y demás, hablamos de deconstrucción, no tanto de pensamiento crítico. Pero al final es lo mismo, es como cuando estudiamos, aprendemos, venía a escucharme a mí dar las chapas. Todo este tipo de cosas, al final de lo que se trata es de que despierte esa curiosidad para seguir formando y tener un punto de vista crítico de todo lo que nos rodea, de cosas que dábamos por sentadas y que de pronto ya no nos parecen tan sólidas porque entendemos que están basadas en una ideología concreta. Una filosofía de la práctica tiene inevitablemente que presentarse al principio con una actitud polémica, la carne, y crítica, como superación del anterior modo de pensar y del concreto pensamiento existente o modo cultural existente. Por tanto, y ante todo, una filosofía de la praxis tiene que ir en contra del sentido común. Todos esos conceptos, pues lo que ya que he puesto el ejemplo del amor romántico, ¿no? Cuando establecemos nuevos modelos de relacionarnos, obviamente se plantea una oposición muy potente. O cuando hablamos de la feminización de según qué tipo de estructuras, pues obviamente los espacios que pierden sus privilegios van a reaccionar negativamente, pero es imposible no hacerlo de otra manera. Aquí sería interesante, si tuviese más tiempo, hablar un poco de violencia revolucionaria, que es un concepto que define Walter Benjamin en un textito que tiene sobre violencia en general. Pero bueno, como además lo mezcla con religión y eso, creo que lo vamos a dejar ahí, pues si os interesa os lo recomiendo. Y lo que os decía, no todo, o sea, el pensamiento, porque esto además es un problema, luego cuando Foucault tiene unas teorías muy parecidas a estas, pero mucho más posmodernas, porque él considera que todo es muy homogéneo y que no hay espacios para la resistencia dentro de la sociedad en la que vivimos. Pero Gramsci, de nuevo, es humanista, es un señor que confía en el ser humano en general, porque si no, ¿para qué estaríamos aquí? Y él considera que dentro de todo el sentido común hay un núcleo sano, que es el buen sentido, al que podemos apelar y del cual podemos empezar a construir, para superar esas pasiones bestiales y elementales que vienen determinadas por el sistema neoliberal en este caso, y que sería básicamente esa forma de relacionarnos con el pensamiento crítico. Voy a ir súper rápido porque me extraña, Raúl, que no me esté echando la bronca ya. No, nunca le echo bronca a nadie, no te preocupes. ¿A dónde llegamos con todo esto? Pues que en todo movimiento cultural que atienda a sustituir a ese sentido común, estamos hablando del sentido común de ahora. O sea, sabéis que muchas veces hablamos de ser hegemónicos y demás. Si el sentido común fuese el nuestro, si el sentido común fuese el de el respeto, la horizontalidad, las relaciones colaborativas, cooperativas y demás, y no el del individualismo extremo y demás, no estaríamos hablando de sustituir el sentido común. Por eso es tan importante entender que Gramsci es comunista, porque si disloca estos contenidos y los deja así como en abstracto, pues la gente que está pensando que la extrema derecha, la extrema izquierda con Soros está haciendo una batalla cultural enorme y bla, 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 también pueden utilizar este vocabulario y que no se le caigan los anillos. Pero es lo que tiene ese materialistas, que también tenemos que entender dónde, en qué contexto se escribe cada uno de los textos que estamos analizando. Nos dice Gramsci que no tenemos que cansarnos nunca de repetir los propios argumentos, variando la forma, variando el lenguaje. La repetición es un método didáctico muy eficaz. Si trabajáis con niños o si os dedicáis a la educación o si tenéis hermanos pequeños o tenéis que debatir con vuestra familia, sabéis que solo mediante la repetición al final van calando algunas ideas.
Y luego también nos dice Gramsci que tenemos que trabajar constantemente en elevar intelectualmente a un estrato popular cada vez más amplio. Todo esto, que es importante también decirlo, sin ninguna superioridad moral. O sea, Gramsci no considera que haya intelectuales de primera o de segunda, sino distintos niveles. Por eso hablaba antes de que todo el ser humano es filósofo en potencia. Todos tenemos la capacidad de desarrollar pensamiento crítico. La diferencia está en qué estado estemos cada uno. ¿Vale? Entonces, es un compromiso de la gente que tenga acceso a esa reflexión crítica, elevar intelectualmente al resto de los estratos. Para conseguir la hegemonía. Hegemonía ya me habéis dicho que es la palabra que me habéis escuchado dentro de Gramsci, dentro de cualquier reflexión de Gramsci. Es un concepto que en realidad utiliza de manera un poco vaga y que pasa un poco como el tema de la catarsis en Aristóteles, que es una palabra que Aristóteles utiliza 2 veces, pero de pronto es la base de toda su poética, pero lo es porque el resto de la gente ha escrito sobre eso. Pues con Gramsci el tema de la hegemonía pasa un poco igual. Él lo utiliza, pero no termina de definir en ningún momento, lo trabaja cuando habla del Estado, de los intereses del Estado, ¿no? Nos dice que los intereses del grupo fundamental y de los grupos subordinados, equilibrios donde los intereses del grupo dominante prevalecen hasta cierto punto, lo que decíamos antes con Marx, la ideología dominante, la ideología de las clases dominantes. Además, ese texto esa frase en concreto de Marx también es una definición bastante precaria de la ideología, que luego se desarrolla mucho más con el paso del tiempo. Pero en el fondo viene a ser eso, ¿no? Las ideas que prevalecen, cuáles son las ideas que sostienen la base del sistema. Nos dice además que la realización de un aparato hegemónico en medida que crea un nuevo terreno ideológico determina una reforma de la conciencia y de los métodos de conocimiento y por lo tanto algo, o sea, que se me corta la pantalla por la mitad y no sé dónde está, no puedo leerlo entero, pero además no me sale el ratón. Espera, un segundo. Ya. Bueno, no. No pasa nada. La medida que crea un nuevo terreno ideológico determina una reforma de la conciencia y de los métodos de conocimiento, es un hecho de conocimiento y es un hecho filosófico. O sea, si conseguimos romper con ese sentido común o demostrar que ese sentido común es ideológico y encontrar ese núcleo sano para ir elaborando una contrahegemonía, podemos llegar a ser hegemónicos nosotras. La estructura y superestructura forman un bloque histórico. De nuevo, este concepto no lo voy a desarrollar en exceso porque es más complejo, pero al final es lo que os comentaba antes. Estamos hablando de que hay una cierta heterogeneidad dentro de las distintas ideas, porque, por ejemplo, ¿no os pasa que muchas veces os choca lo que os enseñaron vuestros padres sobre que había que compartir, sobre que hay que cuidar a los amigos, que luego están todos los dibujos animados y es donde se basa nuestra forma de relacionarnos con la vida, la educación principal que hemos tenido? Y luego de pronto te dicen todo lo contrario, ¿no? Que tienes que tener mentalidad de tiburón, que tienes que competir y demás. Y eso provoca un cortocircuito porque nuestro núcleo sano sigue teniendo esa idea de, vale, pero lo sano sería, o sea, lo bueno sería compartir, porque si no, lo que nos enseñan de pequeño, ¿no? Pero en el fondo tenemos que tener en cuenta esa idea de que las superestructuras están relacionadas con el modelo de producción y que la relación de base-superestructura, como os decía antes, es de ida y vuelta y por lo tanto es dialéctica. Por eso es tan importante hacer la batalla cultural y trabajar en todos esos estratos. Yo cuando digo cultura, lo digo en el sentido de Gramsci, pero también lo digo en el sentido general, consuetudinario, de lo cultural. Establecer espacios desde los cuales hacer reflexión, fomentar ese pensamiento crítico, fomentar que tengamos una audiencia crítica y que se apliquen esas ideas a otros espacios de la vida, es muy necesario y además las artes, la cultura en general, permiten ese tipo de reflexión. La hegemonía, por lo tanto, es dirección política, intelectual y moral. De momento, y ya en principio siempre, la clase dominante va a articular siempre el pensamiento de la clase dominada. La idea sería que pudiésemos cambiar las tornas, ¿no? Y también este concepto de hegemonía, que está muy vinculado con la ideología, de hecho se considera que simplemente fue la forma que tuvo Gramsci de hablar de ideología, así que le quitasen los textos de las manos, habla de la necesidad de establecer una dirección intelectual y moral, apelar al buen sentido, fomentar el pensamiento crítico, para que se constituya esa voluntad colectiva de cambio. La idea es universalizar el campo de acción
no solo cambiando la base, se va a cambiar la superestructura, haciendo pequeñas modificaciones en la superestructura, en los distintos aspectos de nuestro día a día. Vamos a cambiar también la forma que tenemos de relacionarnos, es decir, no solo cambiando elementos que dependen de la institución, vamos a conseguir un mundo nuevo. También tenemos que cambiar otras cosas que forman parte de ese sentido común, hasta lograr una síntesis superadora en la cual dejemos atrás todo lo que viene instalado por ese discurso hegemónico neoliberal en el que estamos envueltos y podamos hablar de un nuevo sistema. Y creo que esto es lo último que os quería contar, tema de la filosofía de la praxis. Básicamente pasa lo mismo, la filosofía de la praxis es una forma de hablar que utiliza Gramsci para eludir términos que probablemente hubiesen acabado censurados por la gente que regía la cárcel. Entonces, cuando él habla de filosofía de la praxis y siempre está hablando de la relación de tener teoría y praxis de la mano y demás, que también son elementos muy frecuentes dentro de la teoría marxista, él nos habla de esa forma de relacionarnos con el pensamiento que permite elevar esa filosofía primitiva, ese núcleo sano del sentido común. Afirma la exigencia de contacto entre los intelectuales y los sencillos. No sirve de nada quedarte en tu torre de marfil viendo cómo los demás se pegan o tal, porque tú tienes que estar trabajando en otras cosas y estás pendiente de otras cosas, sino trabajar en el día a día. No existe, o sea, no tiene sentido hacer teoría si no se hace práctica. Y esto es lo que Gramsci, por eso Gramsci siempre siguió trabajando de periodista, aunque también hacía filosofía, porque trabajaba en dos niveles. Y solo así podremos construir un bloque moral e intelectual que haga políticamente posible ese progreso intelectual de las masas y no solo de los cuadros, de reducidos grupos de intelectuales, de gente como muy puntual. La filosofía de la práctica, por lo tanto, tiene dos tareas. Una, combatir las ideologías modernas en la forma más refinada para poder construir un grupo propio de intelectuales independientes, y esto es un poco como el tema del coronavirus, ¿no? Uno contagia a uno y ese uno contagia a uno y se va expandiendo, pues la idea sería lo mismo, pero con el pensamiento crítico. Si conseguimos a través de una reflexión, que otra persona haga una reflexión, y así poco a poco se va a ir extendiendo esa red y vamos a conseguir generar contrahegemonía. Y también educar a las masas populares. De nuevo, tener en cuenta el contexto de Gramsci, ¿vale? La Italia que él conocía, el nivel de educación era diferente y le estaba hablando sobre todo de cómo ese sentido común estaba configurado por lo que te decían en la escuela, quienes podían ir a la escuela, y lo que te decía la iglesia. Ahora el campo es mucho más amplio, porque tenemos la escuela, tenemos la iglesia, tenemos las redes sociales, tenemos la cultura, pero sigue siendo la misma idea. La innovación que tiene al final esta idea de la filosofía de la praxis y que la diferencia de otros conceptos es que desmonta la teoría de la naturaleza humana. Que bueno, esto en realidad tampoco es que estuviese muy bien montado. O sea, si le echáis un vistazo a la filosofía, responde a un momento histórico concreto en el cual era necesario fomentar una forma de relacionarse por cuestiones de sostener esa base, porque se hace el cambio desde un sistema más de tipo feudal a un sistema del tipo neocapitalista, bueno, capitalistas y demás, y entonces necesitan una fundamentación filosófica detrás, y entonces se empieza a escribir sobre conceptos de naturaleza humana. Esto Silvia Federici lo trabaja bastante bien en el libro de Calibán y la bruja porque es muy asequible como lo plantea. Y entonces lo que hace Gramsci es reventar ese concepto de naturaleza humana abstracta y nos hace llevarlo al terreno, a lo real, ¿no? Y nos dice que la naturaleza humana es siempre el conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas. Por eso no podemos estudiar a Gramsci sin tener en cuenta que Gramsci era comunista y vivía en la Italia que le tocó vivir, y no podemos hablar de estos textos sin situarlos tampoco en su contexto. Así que la próxima vez que alguien intente zanjar una conversación diciendo que cualquier cosa forma parte de la naturaleza humana, tenéis dos cosas que hacer. Internamente podéis suspirar, rolear los ojos, desechar las ganas de matar que podáis tener, armaros de paciencia, y lo importante es que externamente hagáis filosofía de la praxis y convenzáis, porque solo así se fomenta ese pensamiento crítico. La contrahegemonía no se hace, hay que hacerla. Y en verdad os he hecho una playlist de música italiana que os paso ahora el enlace para que tengáis música hegemónica y contrahegemónica
y os ayude a pensar todas estas cosas que yo he dicho con palabras grandes filosóficos, tenéis el enlace en la presentación, que ahora os la pasaré, y os la paso en un segundito por aquí también, que la tengo abierta aquí en el Spotify. Y ya está. Pues, en primer lugar, gracias por la ponencia. Y en segundo, voy a abrir ahora mismo un turno de preguntas para que todo el mundo pueda realizar las apreciaciones que considere oportunas, o si alguien quiere hacer una reflexión más que una pregunta y ser desterrado de aquí automáticamente. Voy a pasar el formulario sobre esta ponencia, ¿de acuerdo? Para que lo hagáis si podéis ahora, y así no os lo dejáis y olvidáis más tarde. Yo me reservo un turno de preguntas para el final, o sea que quien quiera que levante la manita y intervenga. Os dejo la playlist, ¿vale? Y perdonad por la mezcla, que igual hay ópera y reggaetón, pero... Vale, Estefanía, después te pasamos el enlace. Vale, pues, solo, interven. Yo quería preguntar, pues, ha hablado de lo de Garzón y la carne y tal, y yo cuando lo escuché, lo primero que pensé era que, evidentemente, ese discurso contra la carne, entre comillas, no iba pues iba a picar a mucha gente de derecha y así, a los fachas de la carne, pero también no llegaba tan lejos como para convencer a gente vegana y así. Es un error haberse quedado corto en el mensaje, en lo que llegaba, o es, digamos, el acierto de su mensaje al causar más polémica por no contentar ni a uno ni a otro. O no sé. Vale. Esa es mi pregunta. En términos gramscianos, sería como una parte. O sea, yo es que creo que también tenemos que entenderlo como algo mucho mayor, porque al final lo que se ve es solo el primer elemento que es discordante y que choca con el discurso, pero sabéis que nosotras tenemos una tradición de ir en contra de la ganadería intensiva, de ir en contra de un modelo de producción muy concreto, y que todo esto viene de un trabajo que está detrás y que permite, al meter un lenguaje que es así un poco más polémico, y enlazando con otros conceptos. Os decía antes que no me iba a meter demasiado con el tema de Benjamin, pero me parece interesante para esto también, porque básicamente, o sea, lo que plantea Benjamin de la violencia legítima y la violencia revolucionaria, hace una diferenciación ahí, y básicamente la principal diferencia está en que al final quien determina que la violencia es legítima es el propio sistema contra el que se ejerce la violencia. Entonces, ninguna violencia va a ser legítima cuando va en contra de un sistema. Si tenemos un sistema que permite especular con el precio de los alimentos básicos, que permite hacer lo que hace con la industria cárnica, cualquier ataque a ese sistema va a ser recibido o va a ser contestado como una forma de violencia no legítima, porque va en contra del sistema y el sistema nunca va a permitir que se hagan este tipo de comentarios. Pero a base de generar esos debates, se va generando ese pensamiento crítico también del que hablábamos antes. Porque una cosa, por ejemplo, que se suele utilizar, aquí es que habéis tocado también, yo sí que soy vegetariana desde hace mucho tiempo y es un tema en el que he trabajado bastante, entonces, porque, por ejemplo, te permite poner sobre la mesa el debate de los esfuerzos individuales y los esfuerzos colectivos, el tema de la responsabilidad. Te permite poner en juego muchísimos conceptos que, de nuevo, forman parte del sentido común, y cuando le das una vuelta, de pronto empiezas a darte cuenta de que son ideológicos. Y de que, claro, a ver, ¿cómo van a interpelar a la responsabilidad individual de una persona? Bueno, pero luego apelamos a la libertad individual, ¿no? Y así con el resto de las cosas. Yo creo que también tenemos ese defecto de quedarnos siempre en lo que se mueve en redes sociales y no ver cómo trasciende a lo demás, y realmente
En este debate en concreto creo que hace falta dar la batalla y creo que hace falta avanzar a otro modelo de consumo, pero porque es una cuestión básica de que no tenemos recursos suficientes, principalmente hidráulicos, para mantener este sistema de consumo en general, y que no se trata de que todo el mundo se haga vegano, sino que se trata de establecer otra manera de relacionarnos con todo esto. De nuevo, aquí está la Paula vegetariana hablando un poco, no tanto Gramsci, ¿vale? Pero creo que es interesante como punto de partida. Y luego, sobre todo eso, que creo que es una campaña que solo hemos visto el principio. O sea, porque al final es lo que hablábamos, solo hemos visto el mensaje que se ha hecho viral porque la gente se ha puesto como si fuesen señores de las cavernas a ponernos fotos de carne, que es como cuando yo le digo a mi familia, cuando yo le dije a mi familia que me hacía vegetariana y mi padre me empezó a mandar fotos de cerdos muertos, que es como, es que papá, verás, así no me vas a convencer, pues ese tipo de cuestiones, ¿vale? Que es una reacción un poco de adolescente, de te tocan algo y tú reaccionas atacando, pero bueno, ya se pasará, esto le pasa a todos los críos, cuando le tocas algo y reaccionan así, y luego ya con el tiempo se va normalizando. Miguel tiene ahora... Y después Juan Carlos. Uy, Rafa, esos son brócolis, perdón. Hola, Paula. Mira, yo te quería preguntar cómo podemos subir el nivel de la conversación, ¿no? El nivel del debate en general, cuando vivimos en un mundo que es cada vez más complejo y la gente, como tú bien decías antes, busca soluciones o respuestas sencillas a problemas que cada vez son más complejos, ¿no? ¿Cómo se puede elevar el nivel del debate? Porque yo pensaba que era a través de la educación, pero... Sí, bueno, a través de la educación, pero también la educación en distintos espacios. O sea, no solo la educación reglada y académica, porque ahí también el sistema educativo tiene un tanto de ideología detrás y eso nos limita mucho. A mí, por ejemplo, de nuevo, a título personal, y porque creo que con ejemplos del día a día se entiende mejor. El tema bueno, ciertos temas en general, ya os decía, mi familia es muy religiosa, mis padres no tanto, pero el resto sí, son temas que no se pueden tratar en casa. Y no se pueden tratar desde lo político, pero en el momento en el que se tratan desde la ficción, sí que se puede hablar sobre ello. Y por eso siempre le doy tanta importancia a la cultura. En mi familia jamás se había hablado de relaciones no heterosexuales hasta que mis padres empezaron a ver Sense8. Por algún motivo. Y de pronto mi madre me sacaba, o sea, me la recomendó mi madre y me sacaba temas de hay que ver no sé qué, no sé cuánto. Y ya yo a partir de ahí me siento mucho más cómoda haciendo comentarios de otro tipo y no tiene nada que ver con una educación básica. O sea, de hecho ni siquiera es que Sense8 vaya a marcar la forma en la que o sea, no es un cambio maravilloso, pero por lo menos va sembrando un poquito el cambio. De nuevo, para llevarlo un poco a los dibujos animados. Por norma general, las mujeres no tenían acceso a la producción de series de animación y por lo tanto los lenguajes que se empezaban a trabajar o que se lanzaban eran muy también básicos, ¿no? Los héroes siempre son personajes fuertes, que siempre luchan con los demás, bla, bla, bla. Si os fijáis en los dibujos que están saliendo hoy en día, y por ejemplo, no sé si habéis visto Steven Universe, le empieza a dar una vuelta a eso y de pronto el personaje principal es un personaje masculino con poderes curativos que hace todo a través del diálogo. Entre otras cosas porque Rebecca Sugar ha querido trabajar desde otro espacio. Y eso pasa en general también con los videojuegos. Antes se hacía todo de combate y los AAA siguen siendo de combate. Pero luego tenemos estudios en España como The Construct Team que hace un bundle de juegos, una serie de juegos que se llama Ensayos sobre la empatía, que lo que pretende es hablar de la ansiedad, del maltrato psicológico a las mujeres, por ejemplo, de la relación entre dos hombres y cosas así, y lo hace de una manera que no está vinculada directamente a la institución. Y creo que eso tiene que ver mucho también con la desafección que tenéis las jóvenes. Habéis visto el estudio reciente, ¿no? De que el 80% de los jóvenes no piensan que la política les resuelve ningún tipo de problemática, porque al final la fragmentación también se ha llevado al ámbito de la representación y entonces nos sentimos mucho más vinculados con activistas que con elementos políticos como constructos generales. Entonces, si por ejemplo un activista medioambiental
nos lanza el mensaje de hay que comer menos carne, probablemente sea más viable que ese mensaje empiece a calar que si lo dice un político, porque ahí se genera esa desafección. Por eso Gramsci decía que había que hacerlo en todos los niveles, no solo en lo institucional, y por eso creo que es tan importante que seamos críticos con todo lo que está a nuestro alrededor. Porque no se trata solo de hacer propuestas políticas, es que también hay una pequeña batalla que he hecho, vamos, yo lo ponía en redes sociales, que pequeños gestos revolucionarios que van cambiando la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno y con la realidad. O sea, por ejemplo, tonterías, pero en vez de decirle a los niños pequeños quién es el más guapo o quién es el más listo, hablarles de otra manera para que no sea todo competitivo. ¿Eso va a cambiar desde aquí a mañana las cosas? No. Lo que pasa es que es un proceso de desgaste muy lento. Entonces, voy a hacer un comentario súper friki, igual me quedo sola, pero ¿habéis visto Doctor Who? Bueno, hay alguno que por ahí sí. Hay en una escena, creo que Capaldi está intentando escapar de una prisión que tiene que volver siempre y lo que hace durante años ir dándole a un muro hasta que lo destruye. Pues esa es la guerra ideológica. Hay veces que nos moveremos más rápido y veces que nos moveremos más despacio, pero se va sembrando. O sea, y creo que el feminismo es una muestra de eso, de vamos 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, pero cada vez vamos adelantando un poquito más y, por ejemplo, hoy hemos conseguido que la mayoría de las mujeres se definan como feministas, incluso gente nada politizada como la gente de mi entorno familiar, que si está politizada es para la parte negativa. Pero bueno, también hay que ser un poco optimistas, que con lo fácil que es destruir siempre nos quedamos con esas partes negativas y nos vemos todo lo que avanzamos. Perdón por el homenaje a Doctor. Iba ahora Juan Carlos y después Nikita. Sí, yo algo breve, ya que es experta en Gramsci, si me podías hacer algo, digamos, un comentario sobre la revolución contra el capital. ¿Qué te parece? Me parece un texto súper interesante, de hecho uno de mis textos favoritos de Gramsci. Porque, bueno, básicamente para quienes no lo hayáis leído, pues plantea que en la Unión Soviética, o sea, la Rusia zarista, no se daban las condiciones para que, siguiendo lo que se dicta, lo que aparece en el Capital, se diese una revolución y, sin embargo, se da. Y me parece una respuesta muy interesante a toda la tendencia de marxismo ortodoxo que estaba apareciendo o que, bueno, que ya lleva un tiempo cuajando en esos espacios. Para decir, oye, mira, Marx no viene a marcar una religión, que eso también no he metido ningún fragmento sobre eso, ¿no? Pero dice, nos da un punto de partida, pero no tenemos que tomarnos las cosas como si fuesen los 10 mandamientos, sino que al final cada realidad, cada entorno, si somos realmente materialistas históricos y materialistas dialécticos, vamos a entender que cada situación histórica es diferente y no son las mismas condiciones las que se dan en Reino Unido que las condiciones que aparecen en la Rusia del zar, que las que van a aparecer luego en China o en otros contextos donde se da el capital. Y sobre todo ahí se empieza a ver ya esa relación fluida entre base y superestructura, que me parece al final muy interesante porque también lo que nos dice es, bueno, al final lo que estamos haciendo es interpretar los textos y hay distintas interpretaciones y tendremos que ir aplicando la que más se adapte a nuestro entorno y funcione mejor. Pero bueno, de todas maneras, aquí seguramente también habrá teóricos que sean más ortodoxos, pues, vamos, vosotros. Y no está mal tampoco, o sea, al final se trata de conversar y en la síntesis-antítesis, luego, tesis-antítesis, luego tenemos la síntesis, así se va creciendo y se va cambiando. De todas maneras, es un textito muy breve y os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante. Muchas gracias. Pues ahora va Nikita y después Eduardo. Vale, bueno, yo voy a volver un poco al tema de la educación. Se me oye bien, ¿verdad? Uh-huh. Vale, pues iba a volver un poco al tema de la educación para preguntar también si... Porque, claro, he visto que tiene razón en que hemos mejorado mucho en el tema de aceptación del LGTB y cosas de estas, en temas de series, en temas de series y tal, pero sí tenemos... Creo que un problema fundamental es que nuestro sistema actual no solo no desarrolla, sino casi que evita que los alumnos desarrollen un pensamiento crítico.
Y me parece difícil que una serie de televisión pueda ayudar en ese tipo de cosas, porque requiere más interacción. Claro, ahí entra el tema de a lo mejor los videojuegos podrían ayudar, pero tampoco tengo claro cómo podría funcionar. No sé, ¿qué ideas tienes en este sentido? Yo es que creo que cualquier cosa por sí misma no va a ser determinante. O sea, si solo hablamos de juegos, si solo hablamos de series, si solo hablamos de música o solo hablamos de literatura, no van a ser nunca suficientes para hacer ningún cambio concreto, pero en el fondo las circunstancias históricas van cambiando y por lo tanto va cambiando también nuestra forma de estar en el mundo y de relacionarnos con él, lo cual implica que también cambia la forma en la que educamos a nuestros hijos, primero en la que tenemos hijos, porque la mayoría de nosotras, o sea, ¿alguien es padre o madre? No creo, ¿no? La mayoría de lo que tenemos es no vamos a hablar de Ana Iris Simón ni de estas cosas, ¿vale? Pero tenemos un sistema complicado en el cual se dan unas circunstancias muy concretas, pero cuando se tiene hijos se tiene de una manera diferente. A mí, este tema, a mí me parece que donde se ve muy bien cómo ha funcionado todo esto es en el tema de la salud mental, porque creo que ahí sí que se ha hecho un avance enorme, un salto generacional que además va un poco, que es bastante heterogéneo también, porque yo veo que todo mi alumnado, que va desde los 18 hasta los 20 y tantos, todos tienen muy clara la importancia de la salud mental, todos hablan abiertamente de según qué cosas. Pues obviamente siempre va a estar el típico bully que te diga 4 tonterías, pero por norma general todo el mundo está tratando estos temas, a nadie le da vergüenza hoy en día decir, oye, he ido a terapia, están planteando estas cosas desde ahí. Y sin embargo, generaciones anteriores o incluso generaciones posteriores a mí, pero con una educación diferente, les cuesta mucho más trabajo dar ese paso, hablar y tal. Y aquí creo que ha tenido mucho peso el trabajo que se ha hecho a nivel institucional, el trabajo que se ha hecho a nivel cultural en todos los espacios, porque son muchos juegos que hablan de salud mental, son muchas las series que hablan de salud mental, y luego también muchos los espacios que se han construido que han permitido que gente diferente pueda hablar de estas cosas. Entonces yo creo que por sí mismo, que tú eduques a la gente con un juego no va a cambiar nada. O sea, el otro día tuve una charla con Marta Trivi, que no sé si la conocéis, es de Anite Games, y mencionaba un juego, que no recuerdo el nombre, que hablaba del tema de los cuidados y que decía que en el juego, por ejemplo, tú tenías que cuidar a la gente, pero ojo, tú no podías cuidar a la gente como tú quisieses, que es como estamos acostumbrados a cuidar, ¿no? O sea, yo de pronto es como, a mí me gusta que me cuiden con música, pues yo a todo el mundo lo cuido con música, no sé si os habéis dado cuenta. Pero no a todo el mundo le sirve la música, no todo el mundo escucha música, entonces tú a lo mejor tú le mandas algo de música a alguien y no lo haces bien, o como la gente que le gusta regalar libros y a ti lo que te genera es ansiedad porque sabes que no te lo vas a poder leer, ese tipo de cosas. Entonces, ese juego va a ser un boom para que decidamos cambiar la forma en la que nos relacionamos sexoafectivamente o afectivamente con el resto de la gente. No, pero establece un debate. Lo mismo con el juego, ¿sabéis el juego que marcó el Gamergate? Que precisamente está vinculado con temas de feminismo y derechos del colectivo LGTBI y demás. O sea, el juego en sí no cambió mucho, pero todo lo que iba relacionado con eso ha ido cambiando muchísimo. La realidad está un poco bola de nieve, ¿no? Lo que os decía de coronavirus. Una persona, luego son 2 personas, luego son más, y así se va avanzando. Pero de nuevo, es mucho más fácil destruir que construir y además tenemos un impacto relativamente limitado porque no somos la clase dominante. Pero bueno, pero tenemos nuestro espacio y tenemos nuestros sitios donde charlar y nuestros sitios seguros en los que estableces conversación y a través del diálogo y en cosas pequeñitas y avanzando. De acuerdo, pues Eduardo, adelante cuando quieras. Vale, pues nada, yo un poco también en clave friki te quería preguntar si conoces las películas de Estudio Ghibli, que doy por hecho que seguro que sí, y un poco que muchas veces he hablado con amigos sobre todo de las de Miyazaki, cómo introducen temas que no suelen ser habituales y demás. Pues nada, preguntarte un poco cómo lo ves y qué analizarías tú y demás.
Me vaya a dejar hablar de anime también, este día es perfecto. A ver, es que también para entender las películas de Miyazaki hay que entender el contexto histórico-social en el que se producen. Miyazaki tiene, o sea, la cultura japonesa tiene una manera diferente de relacionarse con el entorno, también muy marcada por todo lo que tuvo lugar, o sea, primero por la religión y segundo por los sucesos, las masacres y las decisiones políticas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso hace, junto con la población, con el tipo de población que tienen y demás, que el tipo de discurso que manda es muy concreto y sobre todo porque tiene, a nivel ecologista tiene un mensaje súper potente. Me parece muy interesante porque hay una parte de nosotros que cuando se vincula con elementos que vienen de otras culturas, lo hace desde un cierto exotismo que me da un poco de mal rollo porque me recuerda al romanticismo y todos sabemos que del romanticismo no salieron muchas cosas buenas más allá de poesía y los círculos cromáticos de Goethe y cosas así, pero después lo político todo mal todo el rato, que también me da miedo con el tema del auge de los nacionalismos andaluces, bla, 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 todo este tipo de cosas, pero por otro lado creo que es interesante también porque si lo analiza desde un punto de vista crítico, sin romantizar y situando todo en eso que decíamos, interpelando al buen sentido, que además he visto que antes había preguntado a alguien por ahí. El buen sentido sería esa parte de filósofos que hay en nosotras y en nosotros que hace que cuando veamos algo sintamos curiosidad y queramos saber más sobre el tema y analizarlo críticamente. Entonces, si accedemos a estas películas desde un punto de vista crítico, las situamos histórica y socialmente y nos relacionamos con ellas desde ese punto de vista y desde esa premisa, me parece muy interesante. Otra cosa es cuando se romantiza toda la cultura japonesa y de pronto te das cuenta de que el discurso que mantienen es ultra neoliberal en todas las cosas. Y vamos, porque yo di clase, de hecho, en el grado de Asia Oriental y fui a algunas charlas organizadas por la gente de Japón. Y era una barbaridad lo que te metían de cómo el Estado tenía que estar al servicio del mercado y cosas así. O sea, que no todo es bueno. Pero, por ejemplo, ¿conoces la obra de Satoshi Kon? Vale, pues ya tienes deberes para este verano. No tiene muchas pelis, así que no te preocupes, pero es el autor de Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers y creo que tiene otra más y se me está olvidando. Y Paprika, que es la que se basa Inception después. Y luego tiene una serie que se llama Paranoia Agent. En esa serie habla de la sociedad japonesa en general y trata mucho de estos temas, creo que desde un punto de vista muy interesante porque lo hace de una manera descriptiva, lo cual hace que tú tengas que tomar posición con respecto a lo que estás viendo. Es muy, salvando las inmensas distancias, porque si aquí estuviese alguien un poco friki, me muera palo. Pero no sé si conocéis la obra de Harun Farokhi. Estoy haciendo justo lo que he dicho que odiaba que hiciese la gente, de decir nombres de personas. Pero Harun Farokhi es que merece la pena. Harun Farokhi es un videoartista que estaba vinculado con la RAF, con el principio de la RAF, era el que trabajaba con el tema de vídeo y demás, con Ulrike y eso. Y luego él siguió siempre trabajando desde un punto de vista artístico el desarrollo de pensamiento crítico dentro del videoarte. Le gustaba mucho la postura del extrañamiento de Bertolt Brecht y lo trabajaba en ese sentido. Y lo interesante de él es que lo hace sin condicionar al espectador, partiendo de la base de que todos tenemos ese pequeño filósofo y que dependiendo del momento vas a poder llegar más adelante o menos, pero sin ser paternalista, solo intentando incentivar ese pensamiento, de nuevo vinculado con la idea de Brecht de que si al final se establece, bueno, es que, ¿veis? Ya me meto en unos embolados. Si empezamos en estos discursos a realizar una catarsis que hace que nos vinculemos con lo que se cuenta de una manera acrítica y no desde el pensamiento crítico, si seguimos siendo ese recipiente del que hablaba Gramsci al principio, que os decía que la cultura no tenemos que dedicarnos a ser recipientes, sino a analizarla críticamente, pues precisamente eso creo que se puede aplicar también a todo lo que nos está llegando de Japón. A mí me flipa, o sea, además estoy ahora mismo en una etapa de mi vida en la que solo consumo anime y videojuegos y ya está.
Me gusta mucho, me parece muy interesante. Acabo de ver Given, por ejemplo, que me parece muy guay cómo retrata las relaciones. O sea, para mí, ahora a mi edad, encontrarme con un anime que habla de personas bi es como, hostia, tío, ¿yo por qué no tenía esto cuando era chica? Hubiese sido mucho más fácil para mí casi todo. Pero, al mismo tiempo, el tipo de amor que propone sigue siendo un poco romántico. Entonces, por eso, sentido crítico. Está bien que aparezcan estos discursos, pero tenemos que verlos críticamente también. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo me voy a meter de por medio. Si alguien quiere hablar, es el momento. Asumo que no. Yo quería, bueno, o sea, en realidad no es como tanto una pregunta, es una cuestión un poco que me surge, porque como estamos hablando de la contrahegemonía, ¿no? Y del apelar al buen sentido, como sentido común, pues se me plantea, no sé si es una pregunta un poco absurda, pero ¿el sentido común estará siempre en la parte de la contrahegemonía? A ver, es lo mismo que decía antes de Marx. Las ideas dominantes son las de la clase dominante. Por lo tanto, el sentido común, los dichos, las historias, siempre son las de la clase dominante, porque en el fondo tienen un sentido de legitimar un sistema político, social, histórico concreto. Yo qué sé, lo de a quien madruga Dios le ayuda. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa frase? Pues hay unas ideas muy concretas sobre cómo se tiene que relacionar pues, el tema de la productividad y todo este tipo de cosas. O sea, no hemos hablado nada de ocio productivo y ocio no productivo, pero también ahí hay estos cánones constantes. ¿Qué pasa? Que a medida que vayamos, o sea, dentro de ese espacio del sentido común también hay elementos contrahegemónicos que no pertenecen a ese discurso de la extrema derecha o neoliberal, de cómo tenemos que relacionarnos con los demás y todo esto, que es a lo que me refería antes cuando hablaba un poco de cómo de esas enseñanzas del cristianismo que todo el mundo dice que sigue, pero que luego en verdad nadie lleva a cabo. O sea, ya digo, mi familia ultracatólica es de Vox y es como, no entiendo. O sea, me estáis diciendo que hago una cosa, pero luego estáis diciendo lo contrario. Me habéis educado en unos valores y luego estáis haciendo lo contrario. En esos pequeños núcleos donde hay ideas como un poco divergentes, pues, por ejemplo, desde pequeño, si hay alguien que no sea así, que lo diga, pero yo nunca he conocido a nadie a quien no le hayan educado con comparte, no le pegues a los demás, no tal. O sea, hay como unas reglas básicas que a todo el mundo nos dicen que si tú quieres ser un niño bueno tienes que hacer esto y esto. Que luego ahí ya en cuanto creces un poco hay una doble moral de un niño bueno es una cosa, una niña buena es otra, y ahí ya tenemos también ideología de por medio. Pero hay como una parte básica que sí que digamos, sería ese elemento contrahegemónico desde el cual podemos empezar a actuar. La idea sería que llegásemos a un estado de la revolución en el cual la hegemonía fuese nuestra y por lo tanto el sentido común fuese nuestro y los fragmentos contrahegemónicos fuesen de la otra parte. O sea, que de vez en cuando tú llegase un pensamiento intrusivo racista y dijese, hostia, tío, ¿por qué estoy pensando esto? Pero desde luego. Y luego piensas, vale, porque me crié en un entorno en el cual me hacían este tipo de comentarios. Pues como nos pasa ahora, ¿no? A nosotras, de vez en cuando tenemos una reacción que dijo, coño, qué machista acabo de ser, porque he hecho este comentario. Pues es que al final, si nos han educado en eso, por mucho que lo tengas deconstruido, a veces vuelve. Lo importante es darte cuenta y avanzar hacia un nuevo modelo. Eso sería lo ideal. Mientras tanto, lo que podemos hacer es ir expandiendo ese núcleo bueno del sentido común y decir, bueno, pues sentido común es que no nos pueden matar por ser mujeres, no nos pueden matar por ser del colectivo LGBTI, no nos pueden... Hay ciertas cosas que son incuestionables. No puedes hacer bromas sobre violar a gente o ejercer violencia contra las mujeres y ser referente en TikTok y demás y que no pase nada. Como mínimo tiene que haber una respuesta por parte de la gente. Ese tipo de cuestión. ¿Alguien más? Yo digo que, Paula, que enhorabuena por tu charla, me ha encantado. Yo no
vaya, conocía muy poco y la verdad que me fascinó. ¿No? Y te perdonamos lo de nombrar a gente rara si pone ahora una listita para que lo conozcamos. Vale, ahora pone una listita y ya está, de series, pelis, todo esto, y vamos trabajito para el verano, como le has dicho a Eduardo. Vale, pero bueno, me tenéis... Bueno, las que has dicho ahora, en principio. Sí, pero que es que si me olvida alguna, que me tenéis en redes sociales y me podéis preguntar Eso, lo que queráis. perfecto. Paula, recomendación para hoy. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado. Bueno, yo voy a hacer la pregunta que tenía pensado hacer, que es que, bueno, de la misma manera en que nosotros sabemos que hay críticos de Marx y hay críticos del marxismo-leninismo, la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, hace una crítica al marxismo-leninismo, sí que me cuesta más encontrar críticos de Gramsci. Críticos en la misma manera en que, por ejemplo, estos de la Escuela de Frankfurt criticaban al leninismo. Sí. Yo siempre he pensado que es porque Gramsci tiene la virtud de reconciliar a Marx con buena parte de la tradición moderna anterior a él. Sobre todo con Hegel y con algunos de los filósofos que en un principio le inspiran a Marx. Y a mí me gustaría preguntarte, como más versada que yo en el tema seguro, si existe una referencia crítica a Gramsci que sea relevante, porque el hecho de que tanto la derecha como la izquierda hayan sabido integrar ciertos componentes en su pensamiento para sí mismos, intuyo que realizar una crítica hacia Gramsci, que es un filósofo muy versátil en algunos ámbitos, es mucho más complicado. Yo no conozco ninguna referencia crítica a Gramsci, por ejemplo. Desde el ámbito de lo político, no te podría decir. Yo creo que Gramsci tiene esa virtud que plantea, y aparte también tiene la cuestión de que, como la mayoría de su producción la escribió en un contexto muy concreto, que fue desde la cárcel y con cartas y con una forma muy fragmentada de construir el discurso, eso hace que tú puedas coger de aquí y de allí, montar lo que tú quieras, y entonces no hay crítica posible porque puedes decir lo que te dé la gana y no tenés en cuenta lo que se quiere decir. Por ejemplo, por eso decía yo antes con la Clau y con Muffe, porque más o menos es un punto de partida similar. Sí que hay, desde el punto de vista de la estética, corrientes que sin mencionar, porque a Gramsci, por ejemplo, es que yo creo que a Gramsci nunca se le ha tenido demasiado en cuenta fuera de la filosofía política. En Sevilla, por ejemplo, nosotros no lo trabajamos en ningún momento desde el punto de vista de la estética, y eso que habla muchísimo de cultura y habla directamente de literatura y habla, habla, por ejemplo, de cómo le puede gustar literatura burguesa y seguir disfrutándola sin que ello suponga ningún tipo de problema más allá de la contradicción de estar disfrutando de según qué historia, ese tipo de cosas. Pero realmente no se estudia nunca como parte de la filosofía política, o sea, fuera de la filosofía política. Es más, yo con Antonio Flores Ledesma, que es el otro autor del libro, siempre tenemos un debate porque, claro, yo he leído más a Gramsci porque me interesa sobre todo la parte esta que os he comentado de que el espectador no puede ser pasivo, que tiene que ser crítico y demás, porque enlaza muy bien con toda mi postura dentro de la filosofía estética. Pero él, por ejemplo, siempre recurre a Adorno y a este tipo de tendencias. Entonces, cuando yo digo hegemonía, él dice ideología y entramos en un bucle infinito del que no salimos nunca. Dentro de, y perdón por la turra a los que no le interese la estética para nada, ¿vale? Pero dentro del ámbito de lo estético, sí que creo que se podrían hacer unas críticas bastante fuertes si fuese tenido en consideración, porque en el fondo todas las posturas más clásicas dentro del ámbito de la estética tienden hacia una metafísica que limita mucho esa postura materialista de todo arte, toda cultura al final es fruto de un contexto y tal, porque o sea, no es un poco también lo que plantea Adorno, ¿no? Vale muy bien, pero sigue existiendo ese componente metafísico del arte. Y luego también se podría hacer una crítica desde si en vez de, o sea, no rechaza el formalismo como tal, o sea, porque realmente como tampoco hace una propuesta estética, no hace ninguna aproximación desde ese punto de vista,
pero tampoco, o sea, no asienta nada. Dentro de la corriente estética marxista siempre ha habido como una postura más casi sociológica, una forma sociológica de entender el arte como una manifestación de un contexto histórico concreto. Creo que aquí Gramsci no cae en eso, pero podría, si se retuercen un poco las palabras, porque al final, si estamos hablando de que toda cultura atiende a un tiempo y demás, rompemos con el contexto metafísico del arte como algo eterno, rompe con los debates sobre el gusto, rompe con los debates sobre la belleza, rompe con todo. Que a mí me parece muy bien, porque la teoría estética que tenemos es neoliberal y me parece muy guay que se rompa con todo eso, pero rompe sin crear nada. ¿Qué pasa? Que aquí creando, o sea, si queremos crear cosas, pues a partir de esa idea de que la audiencia no sea un mero recipiente, podemos hablar de una audiencia crítica o una audiencia, si vamos un paso más allá, que participe del proceso de creación. Y aquí podemos hablar de Adolfo Sánchez Vázquez, luego lo paso, ¿vale? Que trabaja un poco de estos temas, sobre todo desde México. Podemos hablar de otros autores que trabajan en ese sentido, pero creo que es que todavía no se ha tenido demasiado en cuenta. Nos quedamos nubilados con Walter Benjamin y con Adorno y con esta gente y no se trae a pie, y quien lo ha hecho ha sido Muffe y lo ha hecho de aquella manera, que es lo que está retomando ahora la gente más cercana a Errejón y demás, que para mí no es la respuesta tampoco, porque yo ya aquí desde el punto de vista más teórico abogaría por romper con violencia revolucionaria con el concepto clásico de experiencia estética y sustituirlo por otra cosa completamente diferente. Lo siento. Siempre que hablo de filosofía me siento súper aburrida. No sé si estáis todos dormidos. Sí, entiendo. Vale, pues le damos la última palabra a Nikita y acabamos con la sesión de hoy. Vale, quería también comentarte esto de que la derecha esté utilizando estéticas y discursos de la izquierda no es nada nuevo. Lleva sucediendo desde siempre. Incluso muchísima gente hoy mira a China, que es un país absolutamente capitalista, y sigue pensando que es comunismo. Es decir, hay una distorsión increíble del discurso. Entonces, no sé ni siquiera si tenemos algo que podríamos hacer más que el simple intentar educar a la gente, yo qué sé. ¿Tenéis alguna idea en este sentido? A ver, yo más que educar, o sea, es que el problema es que, claro, cuando hablamos de educar, partimos también del concepto clásico de educación, que siempre es jerárquico. Por eso a mí me gusta más hablar de pensamiento crítico, porque se construye más en el diálogo y es más horizontal. Si hablamos de educar, normalmente nos situamos a nosotros por encima y claro, y esto lo habéis sufrido vosotras y vosotros recientemente. Si estáis estudiando, sabéis que vuestros profesores y vuestras profesoras saben muchas cosas de algo y muy poco de otras cosas, y siempre es una conversación, se establece, o sea, yo aprendo de mi alumnado y mi alumnado espero que aprenda algo de mí. Sí, mala elección de palabras, supongo. Me refiero a eso, me refiero precisamente, fíjate, a que la gente empiece a pensar y a darse cuenta de que la República Democrática de Corea del Norte no es democrática y ni es república. Pero lo que acabo de hacer, este tipo de respuestas, que es como, espérate un momento, cuando hablamos de esto, ¿qué estamos diciendo realmente? Y pensar en conjunto con el resto de la gente ya es una respuesta crítica a esa forma de relacionarnos. Es que muchas veces creo, o me da la sensación, que intentamos, porque sería lo más fácil, ¿no? Tirar los grandes temas y solucionar los grandes temas y pensar que con eso vamos a cambiar los pequeños, cuando en realidad es justo lo contrario. O sea, y creo que de esto podemos aprender mucho del feminismo, porque además es muy necesario. O sea, vale, sí, queremos que dejen de matarnos, pero también queremos que dejen de aplicar otras violencias en otros contextos, y vamos a estar todo el tiempo en todos los espacios intentando hacer pedagogía, pero en la conversación, es decir, oye, mira, pues cuando haces esto, yo me siento de esta manera y tiene estas consecuencias. Con un tono más pausado, con otra forma diferente de plantear las cosas. También tiene un problema, o sea, esto agota mucho.
¿qué os voy a contar a vosotras? Y más si estamos en un contexto, o sea, de pronto te encuentras con que prácticamente no tienes ningún entorno sano, porque incluso entornos que teóricamente deberían ser un refugio están viciados y entonces no te sientes capaz de, o sea, siempre estás alerta, ¿no? Nos pasaba, bueno, a los chicos no sé, igual algunos sí, pero a las chicas seguro que en algún momento os ha pasado. A mí me pasaba que cuando yo era más joven y salía, tiempo A, nunca me sentía totalmente segura para beber porque no me fiaba del todo de mis amigos, porque siempre con la excusa de que se habían bebido de más, pues se aprovechaban tal. Voy a decir que uno de mis amigos acabó yendo a juicio por esto y que no tenía que haber sido un discurso legítimo en ningún momento. ¿Qué quiere esto decir? Que yo cuando salía ya estaba alerta y no podía relajarme. Y eso nos ha pasado creo que a todas. O sea, tú sales a dar un paseo y no puedes volver siempre. Es un ejemplo por tirar de feminismo porque creo que está más interiorizado ese discurso y es más fácil que lo entendáis. Pero en general pasa con todo. Tenemos que también ser capaces de identificar la energía que tenemos y los espacios en los que podemos dar cierta batalla, porque no tiene ningún sentido meterte a debatir sobre si los chuletones son buenos o son malos con una persona que no quiere hablar de eso, por lo que os decía antes de las reacciones adolescentes. ¿Cómo te relacionas con un adolescente que aunque tú intentes razonar con él, aunque tu postura sea lógica, se ha cruzado de brazos y no te está escuchando porque le estás atacando personalmente? Pues lo dejas que se tranquilice y ya cuando eso, pues ya hablarás con ellos. Pues lo mismo con el resto de las cosas. O sea, es cansado y a terapia ayuda con el tiempo. Porque te da también herramientas para saber identificar cuándo puedes y cuándo no puedes hacer según qué cosa. Pero hay que estar ahí y desde luego a mí lo que me... O sea, y aquí ya podríamos entrar también en debates más profundos, ¿no? Pero me parece mucho más interesante que se hable de según qué cosa que se hagan según qué cosas que luego son solo leyes y que no significa que cambie la forma de relacionarse con ellas. Es decir, podemos instalar, volviendo al feminismo, podemos instalar normas que sean feministas, o volviendo al tema de la carne, podemos instalar normas que vayan en contra del consumo masivo de carne, pero si la gente lo toma como una restricción, en el momento en el que puedan, esas normas se van a dejar de aplicar o van a ser derogadas o no van a llegar a aplicarse nunca. Siempre van a ser como la Constitución de México, ¿no? Que se aprobó y nunca se llegó a aplicar de todo porque la hicieron y tal. La idea es que poco a poco, en las cosas más pequeñas, se vayan haciendo cambios. Yo aquí también podríamos debatir muchísimo, pero yo soy un poco de anguita en ese sentido. Creo que hay una parte muy importante que es la responsabilidad, y en ese concepto mío de responsabilidad hay una parte muy importante de sentido común vinculado con el cristianismo de mi familia, así que tampoco creo que sea lo mejor, pero bueno, por lo menos soy consciente de ello. Y entender esa responsabilidad y esa coherencia dentro del contexto general. Entonces, yo no me voy a meter en un debate sobre si China es o deja de ser, pero sin embargo me parece muy curioso cómo en China se utilizan los conceptos propiamente chinos para vender cosas fuera de China, dentro del arte que se hace, y cómo se utiliza, siendo un país tan grande, cuestiones que tienen que ver con la nación para crear una idea de unión que no está basada en cuestiones reales. Ese tipo de cosas sí me parecen más interesantes, más debatibles, más abiertas, que cuando llegamos con temas enormes sobre la mesa y nos vamos partiendo poquito a poquito y decir, bueno, vamos a ver, porque al final, cuando hablas de algo muy amplio, es muy difícil acotar. Pero también digo que la gente que estudia filosofía tendemos a hacer justo lo contrario, al final quedarte en 5 horas hablando de una palabra, que tampoco es bueno del todo. Así que... Uy, aquí, espérate. Vale, que has escrito tú, Raúl, estaba leyendo. Sí, era una aclaración sobre que muchas veces hablamos de reformar o de por qué la derecha hace apropiación de Gramsci. Bueno, pero solo lo hace de una manera superficial. Revolucionar el modo de pensamiento no es solo revolucionar la manera o las cosas que dice, sino la forma en que se produce eso.
en que lo produces. Igual, de nada sirve que tú en una película o en un producto cultural pongas un mensaje si el modo de producir eso no tiene no se modifica también en el modo de producción. Por ejemplo, yo he acabado de ver Mare of Easttown. Recuerdo que es una serie que trata a los personajes femeninos de una manera no paternal, la verdad. Es una serie en la que está eso tratado muy bien. Sin embargo, lo primero que hizo HBO cuando contrató a Kate Winslet para hacer de actriz fue pedirle que adelgazara 15 kilos. O sea, es que no es una cuestión superficial, eso es quedarse en lo superficial. Lo jodido es trasladar eso al modo de producción. De hecho, eso viene de otra cuestión ideológica, que es separar forma y contenido, que es una cosa que, otra vez, idealismo y que no tiene sentido. Es lo típico de cuando alguien pone un mensaje que dice lo típico de, igual quien lo diga, porque es verdad. Y dice, bueno, espera, perdona, no es lo mismo que esto lo diga un señor a que lo diga una señora, o que lo diga una persona racializada tal, a que lo diga tal persona. No es lo mismo hablar de otras relaciones posibles dentro de un entorno laboral que funciona como una cooperativa donde todo el mundo tiene los mismos espacios y derechos, que hacerlo desde un sistema en el cual se está ejerciendo crunch de los trabajadores para poder sacar el producto, porque al final sigue siendo cuestión de mercado. Pero es que separar forma y contenido, ¿ves? Si es que la culpa de todo tiene Kant. La siguiente charla la voy a llamar así, directamente. Y también forma parte de nuestra manera de relacionarnos con las cosas, ¿no? Y muchas veces tiene que ver también con ese cansancio del que hablaba antes. No podemos estar todo el tiempo deconstruyendo todo. Yo siempre he hecho otra tontería, ¿no? Pero creo que cada uno elige sus contradicciones. Contradicciones con las que puede vivir y contradicciones con las que no. Yo no podía vivir con la contradicción de comer carne y decidí no vivir con ella. Otras cuestiones igual, ¿no? Pues yo qué sé, no vamos a poder tampoco hablar de mí, ¿no? Pero siempre hay cosas con las que estamos luchando constantemente. Esta forma de relacionarnos con nuestro entorno es una de ellas. Lo que pasa es que tampoco vamos a estar cada vez que te haga falta una sudadera mirando a ver de dónde viene y tal, porque a veces ni siquiera te lo puedes permitir por una cuestión de tiempo o una cuestión material, sin ser paternalista. Al final, mi psicóloga, gracias señora psicóloga, me dice cada vez que yo le planteo el tema de los cuidados, que hablamos de los cuidados en abstracto desde el punto de vista teórico sin tener en cuenta que vivimos en un sistema donde no se priorizan los cuidados. Por lo tanto, de nuevo, Doctor Who, estamos pegándonos cabezazos contra una pared y eso desgasta muchísimo. Entonces, ella me decía que está muy bien que llevemos una política de cuidados siendo conscientes de que a las mujeres se nos vincula con los cuidados de una manera negativa y que eso nos produce mucha frustración y ansiedad y demás. Y luego es que la sociedad no fomenta ese tipo de relaciones interpersonales, por lo tanto el desgaste que tiene llevar ese tipo de política, que es un acto muy pequeño, que es voy a cuidar a la gente que tengo cerca y de manera horizontal y voy a ser vulnerable y que a lo mejor eres vulnerable con 5 personas, pero cansa mucho, porque es muy difícil mantener esas dinámicas dentro de ese entorno. Pero la propia, que por eso lo decía, ahí estamos también separando forma y contenido, estamos separando lo que queremos hacer en teoría y luego lo que vemos en la práctica y no nos damos cuenta de que es que tienen que venir unidos. Y muchas veces es como, joder, yo en teoría quiero esto, pero estoy recibiendo esto otro. Tenemos que ser capaces de conjugarlo de otra manera por una cuestión de supervivencia. Por lo menos hasta que los psicólogos entren dentro de la seguridad social y o seamos todos ricos y no tengamos que dejarnos el dineral en esto. En fin. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por finalizada la sesión. Le agradecemos todas a Paula el tiempo y la dedicación al tema. Así que os pido que si no habéis hecho el cuestionario que he pasado por el chat, que lo hagáis lo antes posible. Y bueno, la semana que viene veréis otro objeto presentando la tercera ponencia. Así que muchas gracias por vuestra participación. Raúl, te paso ahora la presentación para que la tengáis toda, ¿vale? Por si queréis tener las citas y demás, y porque está el enlace a la playlist, que espero que escuchéis ahora, ¿vale? De acuerdo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.